Auspician este programa Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Banco de Seguros del Estado, con BSE, estás tranquilo. Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. CASMU, estamos para cuidarte. EduSchool, para todo el camino. Intendencia de Montevideo. Alfa FM 963, en sintonía contigo. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene sumo orgullo en presentar Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Es un honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay contar hoy con la presencia del doctor Ignacio de Posadas, de una vastísima trayectoria en el ámbito profesional, empresarial, en el sector privado, y nada más ni nada menos que, por ejemplo, ministro de Economía del primer tramo del gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera a comienzos de los 90. Doctor de Posadas, bienvenido, gracias por compartir estos minutos con nosotros hoy. Mucho gusto, muchas gracias. La conferencia que vamos a analizar en el día de hoy con el doctor de Posadas fue brindada en el año 2003 por el que ya había sido presidente argentino, doctor Carlos Saúl Menem. Transcurrían años muy difíciles para ambos países, vamos a ir viendo y vamos a ir escuchando lo que decía. Menem llegaba por segunda vez. Veníamos en ese 2003 muy sacudidos, doctor de Posadas. La crisis del 2002. Exactamente, ¿cómo sitúa sus recuerdos de aquel momento? Fue muy duro y fue muy, ¿cómo podría decir? Muy peculiar de alguna manera. Peculiar en el sentido de que, bueno, se origina en la Argentina. Los uruguayos creíamos todos que éramos argentinólogos, es decir, que ya habíamos tenido N crisis argentina y más o menos seguían todas un derrotero parecido y esta iba a ser más o menos igual. Pero esta fue muy distinta porque todos aquellos beneficios financieros que el Uruguay conseguía con las crisis argentinas, que venían capitales para acá, y qué sé yo, en este caso con el corralito en la Argentina y demás, no hubo ningún lado bueno, fue todo malo. Pero además fue una crisis, fue una corrida bancaria muy larga, ¿no? Porque generalmente las corridas bancarias son muy agudas y son muy cortas. Esta parecía que mejoraba, volvía a empeorar, entonces significó un desgaste muy grande y fue un desmantelamiento de la economía uruguaya brutal. Sí, porque además, como usted bien marcaba, no venían a traer sus depósitos para acá, venían a sacarlos. No hay sistema financiero y bancario que resista. Sí, eso fue lo que terminó detonando, ¿no? Con el Banco de Galicia famoso. Usted dijo una cosa muy puntual ahí que la vamos a analizar más adelante, porque usted dijo una crisis que se originó en Argentina. Él lo reconoce explícitamente en un momento de la conferencia. Pero vayamos a la primera parte, que es la presentación habitual del doctor Jorge Abuchalja, que hacía referencia precisamente al momento en el que llegaba el doctor Menem. Los empresarios uruguayos aceptamos estos nuevos desafíos, pero necesitamos que los gobiernos y los líderes políticos de los países integrantes del Mercosur generen el marco adecuado que nos permita discutir y negociar entre todos los empresarios de la región. Solamente y a través de un diálogo franco, donde se realice una integración efectiva que posibilite negocios contemplando los justos intereses y capacidades de las partes, podremos encontrar verdaderas soluciones a los problemas que enfrentamos. Más allá de las decisiones coyunturales que tomen los gobiernos, sentimos que los empresarios tenemos un destino común y es el de proyectar y potenciar juntos el desarrollo de nuestros países para que nuestros pueblos puedan mejorar su calidad de vida. La economía uruguaya, si bien es una economía pequeña, para crecer y progresar en un proceso de integración, requiere encontrar estrategias de diferenciación y de complementación fundamentalmente en todos los sectores del quehacer nacional y espacios adecuados que le permitan su participación. Nosotros creemos en nuestra gente y en la calidad de lo que podemos producir. Por eso reiteramos una vez más que nuestra voluntad no es importar deuda externa, sino exportar el producto de nuestro trabajo. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva.
Lo decíamos antes de la presentación de la disertación de Abuchalja. El doctor Menem reconoce en un momento inicial cómo arrancaba todo esto, cómo arrancó en Argentina esta crisis que arrastró al Uruguay y se transformó en una de las situaciones económicas y financieras más complicadas para la historia institucional del Uruguay. Juntos hemos compartido a la empresa de construcción del Mercosur y juntos estamos hoy sufriendo las consecuencias de una tremenda crisis económica desatada en la Argentina a fines del año pasado, cuyos efectos lamentablemente negativos, como no podía ser de otra manera, golpearon severamente al Uruguay. Pero juntos también vamos a salir de la actual situación y a proyectarnos nuevamente hacia un futuro de estabilidad monetaria, de crecimiento económico y de vigorosa inserción de nuestros países en el escenario internacional. La crisis que afecta a la República Argentina es una formidable crisis de confianza nacional e internacional. Como tal, es una crisis eminentemente política. Esa crisis de confianza que comenzó a incubarse en diciembre de 1999 por la parálisis y la inoperancia del gobierno que nos sucedió en el poder, eclosionó en diciembre del año pasado con la corrida bancaria, luego con el default de la deuda pública y finalmente con la devaluación monetaria implementada en enero último. Estas tres decisiones fueron adoptadas en pocas semanas de diferencia por otros tantos presidentes constitucionales, ninguno de los cuales pudo cumplir con su mandato legal. Por ahí en algunos de los mensajes, en la campaña electoral, yo digo que al paso que vamos a tener que constituir un sindicato de presidentes renunciantes. No sé quién va a ser el secretario general de ese sindicato, pero últimamente ya tenemos varios de ellos en esta situación, a punto tal que el actual presidente ya presentó su renuncia casi con 7 meses de anticipación. La superación de esa crisis de gobernabilidad requiere, antes que nada, una respuesta política que pasa inevitablemente por el establecimiento, mediante el mecanismo democrático de elecciones libres, de un gobierno legítimo que sea capaz de gobernar. Hace más de 30 años, el general Juan Domingo Perón, quien fuera mi maestro en el arte de la política, señalaba, ya que en el mundo de hoy la política puramente nacional es una cosa casi de provincia. Todo es política internacional que se juega dentro y afuera de los países. Esa afirmación tiene hoy más vigencia que nunca. El destino nacional de cada uno de nuestros países no se define aisladamente. Se decide de cara a sus países vecinos y al mundo entero. Por eso, entender las claves fundamentales de esta nueva era histórica que nos toca vivir es una condición absolutamente necesaria para determinar qué tenemos que hacer para enfrentar y resolver los nuevos desafíos que nos presenta la historia. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Una crisis económica surgida en Argentina que lamentablemente arrastró a Uruguay. Y decía textualmente, crisis de confianza, por lo tanto, crisis política, dijo Menem. Corrida bancaria, default de la deuda pública, devaluación en enero, presidentes que renunciaban uno atrás de otro. Dijo, va a haber que hacer un sindicato de expresidentes. Sí, es verdad. Un cóctel molotov. Sí, ahí hay una cosa rara que de alguna manera parecería que se prolonga hasta nuestros días en la Argentina, en el sentido de que van pasando gobiernos que no son todos iguales, tienen características diferentes, pero como que pasan por encima de los problemas de fondo de la Argentina sin transformarlos. Menem, en ese discurso que hace, lógicamente reivindica su gobierno como un gobierno transformador.
Mi recuerdo es que el primer periodo de Menem fue de intentos de transformación, inclusive sorpresivas, porque, digamos, la opción del Menem peronista electo presidente, además Popu, aquel Menem de las patillas, sí, venía del automovilismo. Sí, además queriendo parecerse a Facundo Quiroga, un federalismo y qué sé yo qué, cuando desembarca por el camino de ministros de Economía sacados de Bungibón y demás, ¿no? Y la culminación va a ser Cavallo con la convertibilidad. Pero bueno, ya hay intentos de ciertas transformaciones, ¿no? De privatizaciones y demás. Pero es más, algunas las hace, ¿no? Es decir, las hace. La Telefónica fue emblemática. Las ¿no? hace. No estaba mal la idea de privatizar un Estado argentino sobredimensionado, gastado, corrupto y qué sé yo. Pero la mayoría de las privatizaciones no las hace bien, ¿no? Terminan cuestionadas, enredadas y demás. Pero ese es según mi recuerdo, ¿no? Es hasta donde llegan las transformaciones. Todo el resto, el sustrato de la Argentina, de la patria contratista, de los sindicatos, de los contubernios público-privados, todo eso no se toca, ¿no? Y después, a mi juicio, Menem comete el gravísimo error tan común de buscar la reelección. Y el segundo periodo, como ocurre por lo general, es un periodo más negativo que positivo, ¿no? Qué tema ese, ¿no? Porque Estados Unidos maneja la posibilidad de la reelección y acá a veces se habla de que se ha pensado en algún momento, se ha sobrevolado la idea, acá hay que tener un periodo puente, ¿no? Yo creo que es una mala idea la reelección. Y además porque dicen que no alcanzan 5 años. Usted dice que si no alcanzan, bueno, a embromarse. Es un viejo dicho, ¿no? 5 años para un buen gobierno pasan muy rápido, 5 años para un mal gobierno son una eternidad. Vamos a hacer una primera pausa y vamos a seguir recordando y analizando esta conferencia. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Lograr que el Mercosur funcione ha sido un tema recurrente en decenas de conferencistas que han pasado en los últimos 25 años por los almuerzos de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Menem, y tenemos hoy un testigo privilegiado de aquellos comienzos del Mercosur, dijo que había que tener en cuenta la llegada de Lula da Silva. Recuerden, 2003, primeros meses del mandato de Ignacio Lula da Silva, el primer mandato de Lula. ¿Qué pensaba Menem del Mercosur y qué decía de Lula? En la década de 90, la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay pusimos en marcha el Mercosur como una nueva respuesta histórica a las exigencias que planteaba la globalización de la economía mundial. Dimos así un paso decisivo hacia la configuración de un polo de poder económico y político sudamericano, una alianza estratégica de alcance regional y de proyección mundial. Hoy, en circunstancias transitoriamente adversas para la región, tenemos que redoblar la apuesta. Sabemos perfectamente que los problemas que afronta el Mercosur se resuelven con más Mercosur. Es imprescindible profundizar el camino de la integración regional para avanzar en la senda de la integración continental y en la plena inserción de nuestro país en las grandes corrientes de comercio y de inversión que caracterizan a la economía mundial de nuestra época. Por ese motivo, recibimos esperanzados la elección de Luis Ignacio da Silva, Lula, como nuevo presidente de la República Hermana del Brasil. Desechamos por completo los pronósticos agoreros de quienes creen advertir en ese resultado electoral un factor adicional de desestabilización en el escenario regional. Estamos plenamente convencidos del realismo y la madurez política del mandatario electo y del enorme sentido de continuidad histórica exhibido tradicionalmente por la nación brasileña, expresado por su diplomacia permanente, a partir, por supuesto, de Itamaraty. Queremos subrayar
también la importancia que atribuimos al claro compromiso que el presidente electo asumiera públicamente con el fortalecimiento del Mercosur. Un compromiso mucho más explícito aún que el exhibido por el candidato derrotado en la segunda vuelta de la reciente competencia electoral. Consideramos, asimismo, que la intención expresada por el mandatario electo en el sentido de avanzar en la compatibilización de nuestras políticas macroeconómicas, incluyendo hasta la posibilidad del establecimiento de una moneda común y de la creación de un Banco Central unificado, constituyen la manifestación inequívoca de una voluntad política que no podemos menos que compartir. Brasil es la principal potencia económica sudamericana, es la 10ª potencia industrial del mundo. Después de China, es también la primera potencia industrial del mundo emergente. Que el Brasil pueda salir del estancamiento en que se encuentra y retomar la senda del crecimiento económico sostenido resulta entonces una cuestión de vital interés para todos los socios y aliados del Mercosur, cuyas exportaciones podrán aumentar rápido y significativamente al compás de la reactivación del mercado brasileño. Este relanzamiento del bloque regional requiere una profundización de la asociación con Chile. Hay que construir un Mercosur bioceánico que nos vincule activamente con los países del Asia-Pacífico que constituyen los mercados de consumo de más alto crecimiento de la economía mundial. Ya a este tema se refería Perón allá por las finales de la década del 40, junto con el presidente Getúlio Vargas. Un eje entre el Atlántico y el Pacífico, de tal forma que esta región tenga salida al Pacífico y Chile salida hacia el Atlántico. Conferencias memorables, una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Doctor de Posadas, yo decía, usted fue un testigo privilegiado. Hemos hablado tantas veces con el doctor Lacalle Herrera, con Sergio Abreu, con usted de aquellos, a más de 30 años de aquella creación, cómo valora lo alcanzado y lo no alcanzado. Sería una larga historia, ¿no? Es un libro. Pero bueno, para andarlo rapidito, en el año 90, que es cuando detona el tema, porque le informan a Lacalle que no había sido informado por Sanguinetti de que había conversaciones avanzadas entre Alfonsín y Sarney para un acuerdo bilateral que significaba que el Uruguay quedaba fuera. Ahí, claro, había que tomar una decisión muy rápido de qué hacer. En el programa electoral de Lacalle, entre tantas cosas, estaba abrir el Uruguay comercialmente al mundo, cosa que es necesaria al día de hoy. Pero bueno, hay manera de hacerlo y esto requería una decisión ya. Lacalle resuelve, a mi juicio, con buen tino, de que había que subirse al carro, que no podía quedar con la ñata contra el vidrio. Trató de traer a Chile obviamente no tenía interés, trajo al Paraguay y quiso, y eso fue, digamos, parte de la instrucción o del mandato de Lacalle a los negociadores, a través de la negociación del Mercosur, que el Uruguay dejara claro y se aferrara a la posición de que esto era una etapa intermedia, esto no era un camino hacia un fin. Si la etapa era abrirse ahora relativamente a países relativamente ineficientes, que significaba un trauma menor para el Uruguay que la otra tesis, la tesis liberal, que era decir, no, acá hay que abrirse ya ahora como Chile, pumba, de cabo a rabo. Eso, que en la teoría y en los libros está fenómeno, implicaba un impacto muy duro para la sociedad uruguaya. Entonces se optó por este otro camino, pero siempre dejando en claro de que el Uruguay entraba a un mecanismo de regionalismo abierto, como se llamaba, que iba a ser la primera etapa de sucesivas aperturas. Así negociamos durante 3 años, unas negociaciones durísimas, donde el Uruguay mantuvo su postura muy firme y muy coherente y hizo presencia, a pesar de ser un país chico y todo lo demás. Así llegamos, como pasa tantas veces, a la víspera de la fecha donde había que resolver. A esa altura del campeonato, y durante todo ese proceso, la Argentina de Menem, llevada a las negociaciones por Cavallo y en segundo lugar por Di Tella, que era el canciller, estaban con la cabeza en otro lado.
dentro de ese micromundo bastante ficticio que tenía Cavallo en su cabeza, y Di Tella todavía más, estaban convencidos que la Argentina volaba, y que era tan obvio que volaba que Estados Unidos la iba a invitar a ingresar al NAFTA, al acuerdo del norte, con lo cual el Mercosur está bien, andarla llevando, porque para no pero ellos iban a sumar a México, Estados Unidos y Canadá, claro, nada menos. Entonces debo llevarla porque no queremos quedar mal con Brasil. Bueno, así se le vino la fecha encima, y cuando vino la fecha encima, Argentina no había negociado sectores como el azúcar, como el sector automotriz, y no tenía manera. Entonces pidió excepciones, y esa fue la primer patada al chiquero. Brasil se las aceptó, y entonces empezó una de esas, ¿no? Bueno, yo te acepto, porque entonces el día de mañana, cuando Brasil devaluó, que fue la siguiente, Argentina le aceptó, y así de pecado en pecado la cosa se fue relajando. Además, el Uruguay entró después en esa etapa en las relaciones exteriores, donde se sustituyó la política exterior por las afinidades ideológicas que llamamos. Entonces, como somos amigos, che, bueno, está bien, dale que va, dale que va. Lo voy a llevar ese tema más adelante en otro trámite. Y entonces quedamos empantanados, y yo creo que un poco para disimular el pantano se empezaron a inventar otras cosas, el Mercosur de la educación, el Mercosur jurídico, político, el parlamento, qué sé yo, tal, y quedó el tema de fondo trancado, completamente trancado. ¿Un fracaso? Hoy en día es un problema, ¿no? Porque tampoco, a ver, cuando aquellas discusiones del año 90 de que uno decía, no te metas en esta, abrite, había una famosa frase de Alejandro Bey, no hay que asociarse con menesterosos, las cosas que tenía Alejandro que le gustaba zampar frases. Hoy en día estamos en una discusión bastante parecida. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Una de las tesis es vámonos. La otra tesis es el eslogan típico, no, acá lo que pensamos es más y mejor Mercosur. Contame qué es más y mejor Mercosur. Suena lindo. ¿Pero qué es más y mejor Mercosur? ¿Está en sintonía con lo que está haciendo el presidente Luis Lacalle Pou cuando dice, ya está, es un lastre el Mercosur? Lo que pasa es que no podemos irnos, entre otras cosas porque, y está aprobado, no tenemos a dónde irnos. No es que hay miles de países diciendo, che, venite que yo... No hay festejantes, como se decía antiguamente. Entonces no podemos irnos, una porque va a ser traumático, y dos porque no tenemos un palo donde rascarnos. Entonces hay que ir a buscar un camino que no es el más y mejor, que ese es un camino trucho, ¿ah? Pero tratar de, digamos, con mucho esfuerzo, de volver al camino original, que es, acá hay que abrirse, vamos a buscar todas las maneras para abrirnos. Lo llevo a un tramo, lo van a ver y lo van a escuchar los televidentes, que tiene que ver con, bueno, esto era entre los planes de la campaña para Menem volver a la presidencia, dijo, acá una cosa clave es una obra, el puente Buenos Aires-Colonia, Colonia-Buenos Aires. Recordemos cómo lo decía. Se trata de transformar esas innegables ventajas comparativas en nítidas ventajas competitivas. El bloque regional está en condiciones de constituirse en muy poco tiempo en el primer exportador mundial de alimentos, por encima, inclusive, si sabemos hacer las cosas bien, de los Estados Unidos de Norteamérica. Para transitar este camino resulta fundamental articular una estrategia conjunta para consolidar una sólida infraestructura regional, especialmente en materia de energía, de transporte y de comunicaciones. En el caso específico de la Argentina y Uruguay, esto supone, entre otras cosas, concretar lo más rápido posible la construcción del puente Buenos Aires-Colonia, una obra fundamental o de fundamental importancia para nuestro país, inexplicablemente necesaria. Ya en una de las reuniones que tuvimos aquí con motivo de la construcción de este puente, con el presidente de aquel entonces de Uruguay, habíamos dispuesto inclusive el nombre de Carlos Gardel para ese puente entre Buenos Aires y Colonia. Creo que tenemos que ratificar esa decisión tomada en aquella época. Y yo digo que esta obra, reitero, está inexplicablemente demorada, no por responsabilidad de las autoridades uruguayas,
sino por la inoperancia de los gobiernos que nos sucedieron a partir de diciembre de 1999, y que el año próximo nos comprometemos, reitero, solemnemente a poner en marcha en beneficio de nuestro pueblo. Como ven, ya doy por sentado la llegada a la presidencia de la Nación. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM. Puente Colonia-Buenos Aires. ¿Una obra necesaria, viable o un delirio? Qué sé yo, ahí habrá cosas geoestratégicas y demás. A mí, por lo menos, me parece innecesario. No sé si el delirio es un escalón más arriba de innecesario, o varios escalones más arriba. Pero en tren de obras faraónicas de infraestructura para países que están con pocos recursos. La Argentina en este momento no puede hacer un puente ni sobre el riachuelo. Digo, ya no da ni para conversar, ¿no? Pero si tuviera posibilidad de hacer, hay N otras cosas, los canales, los puertos, que son de impacto directo y hacen mucho más sentido que estas cosas así, como ante la arena, ¿no? Y cosas parecidas. Sí, hacemos otra pausa y seguimos recordando aquella conferencia del doctor Menem con la presencia del doctor Ignacio de Posadas. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. Profundizando en lo que importa. Conferencias Memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. ¿Cómo lograría Argentina salir de la crisis en aquel 2003? Era lo que se preguntaban los empresarios que estaban allí. Bueno, Menem esbozó algunas de las cuestiones que tenía pensadas, hablaba, lo hizo recurrentemente, de no aislarse, y tomó como referencia al Papa y al presidente Clinton cuando habló de este tema. Él decía que era muy difícil hablar de una independencia total y absoluta. Desde la globalización se marcha hacia una comunidad total y absoluta, donde las relaciones tienen que ser interdependientes, de tal forma que podamos crecer y desarrollar nuestras potencialidades en forma conjunta, en forma compartida. Creo que esa es la idea actual. Sin perder la libertad, que es fundamental, es también fundamental procurar esa comunidad, que funcione esa comunidad de interés. Yo creo que lo que decía Clinton es realmente cierto, que no hace nada más ni nada menos que repetir las expresiones de su santidad Juan Pablo II, que las dijo en varias partes del mundo, de tal forma que es perfectamente entendible que un país aislado, por más que sea fuerte su presidente, no puede tener ningún futuro en este mundo que se globaliza y que, reitero, se va constituyendo en una comunidad totalmente compartida. Hay un poeta argentino, con toda seguridad que don Julio lo debe haber leído muchas veces, que decía que Argentina era una provincia de la tierra y del cielo. Creo que todos los países somos una provincia de la tierra y del cielo, y como tal debemos manifestarnos y obrar de tal manera que podamos salir de las situaciones en las que actualmente nos encontramos. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Allí habló de, sin perder la independencia y la libertad, dijo, no queda otra que abrirse al mundo. Era un hombre muy peculiar. Yo lo traté bastante en esos años y no puedo decir que lo conocí. Y además, en esas oportunidades en que lo traté, que fueron muchas, me di cuenta que su entorno, digamos, político por lo menos, con una excepción, de lo que yo vi, tampoco lo conocía. El único que daba la impresión de que realmente lo conocía era Herman González, que era, digamos, venía un poco del CERN, ¿no? Los demás, por ejemplo, era muy interesante y hasta, qué sé yo,
divertido, si uno se pone frívolo, ver la relación de Cavallo con Menem, porque no podía haber dos tipos más opuestos. Cavallo era una especie de pila que funcionaba a 1000 el día entero, hiperkinético, bastante soberbio, muy de llevarse las cosas por delante y demás. Y Menem era un gran flotador. Yo no recuerdo de haberlo. Lo vi, la única vez que lo vi realmente en una situación aguda fue cuando la muerte del hijo, que yo lo fui a saludar a Buenos Aires, estaba destruido. Pero si no, Menem era una especie de Buda, en el sentido de que tenía una sola temperatura. Sí, además no tenía prurito de aparecer como apareció un día en una Ferrari Testarossa, ¿no? Era un tipo muy raro, porque por un lado no se ocupaba de los temas, no solo de los detalles, no se ocupaba de los temas. Todo el tema de la negociación del Mercosur, por ejemplo, Menem tenía una vaguísima idea de lo que ocurría. Sí, creía que era bueno, que estaba más en ese, tenía ciertas convicciones federales de que Buenos Aires había que bajarlo un poco de tal, ¿no? Pero lo que sucedía no tenía la menor idea, la verdad que no tenía la menor idea. Y la política económica, por ejemplo, él se la entregó primero a Herman González, después a los de Bungiborn, o al revés, primero a los de Bungiborn, después a Cavallo. Háganse cargo. Pero atrás de todo eso, Cavallo, que digamos, se consideraba un genio y tenía poca admiración, digamos, por lo demás, guardaba por Menem una especie de respeto, de temor, porque Menem no se sabía nunca dónde estaba, nunca se sabía qué es lo que estaba pensando, ¿no? Entonces Cavallo le venía una cantidad de propuestas y no sé cuánto, no sé qué, y el otro lo bajaba al piso, de repente hablándole del resultado de River, era muy raro, muy especial, muy peculiar, ¿no? Tenía hablaban de la Argentina de la pizza con champagne en algún momento. Él tenía una ambición de poder, porque no en vano pedaleó y pedaleó. Arrancó en La Rioja, ¿sí? Varias veces gobernador, ¿no? Pero después del ejercicio del poder, la impresión que yo tuve es que le gustaba mucho toda la parafernalia del poder. Eso le gustaba mucho. Digamos, la jefatura de Estado le gustaba mucho. Ahora, el ejercicio del poder de gobierno no era muy afín a ese tipo de cosas. En esa conferencia memorable que estamos recordando, repetimos que estamos hablando del año 2003, Menem quería ser presidente nuevamente, habló que el bloque regional se tenía que encargar también del notorio incremento del flagelo de la droga, de los delitos y de los delitos graves. No puede concebirse únicamente desde una perspectiva económica y comercial. Tiene que alcanzar indispensablemente una dimensión política. En ese sentido, una prioridad insoslayable es la de asumir una responsabilidad común en el terreno de la seguridad regional y realizar también un aporte efectivo en la lucha global contra el narcotráfico y el terrorismo transnacional, en esta verdadera guerra mundial sin fronteras que encara hoy la comunidad internacional con el liderazgo de uno de los países más afectados por este tema, que son los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ha manifestado públicamente su predisposición favorable a la formación de una fuerza multilateral sudamericana que contribuya al pleno restablecimiento en su territorio de la paz alterada, precisamente por la convergencia de fuerzas entre el terrorismo y el narcotráfico, que han provocado decenas de miles de víctimas inocentes, violaciones masivas a los derechos humanos y enormes perjuicios a la población civil. Los países sudamericanos no podemos permanecer ajenos ni mucho menos neutrales en esa lucha que libran conjuntamente el gobierno y el pueblo colombiano para restablecer la plena autoridad del Estado y afirmar la plena vigencia de los valores compartidos de la democracia, de los derechos humanos y de la dignidad del hombre. No se trata tan solo de una elemental cuestión de solidaridad latinoamericana. Estamos ante un peligro que afecta internamente a todos y cada uno de nuestros pueblos.
Argentina, Brasil y Paraguay. Afrontamos ese mismo desafío en el territorio de la Triple Frontera. Las inauditas demostraciones de fuerza protagonizadas semanas atrás por el narcotráfico en Río de Janeiro revelan hasta qué punto nos encontramos frente a un enemigo común que no puede ser combatido aisladamente porque tiene una clara naturaleza transnacional. Fundamental comprender que la acción del narcotráfico influye decisivamente en la seria amenaza contra la seguridad pública y la vida y la propiedad de los ciudadanos que emana del notorio auge de la violencia en los grandes centros urbanos de nuestros países. Un fenómeno que en el caso de Argentina se refleja hoy dramáticamente en el Gran Buenos Aires. En Argentina, dicho sea de paso, hay 7 secuestros por día en este momento. Pero además, en el último año, hubo más de 5.300 asesinatos. Y ha crecido el asesinato de las fuerzas de seguridad, de los integrantes de las fuerzas de seguridad, especialmente de las policías de la provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal en un 800%. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Las cifras de los delitos, ustedes las estaban escuchando, presentadas por el doctor Menem, generaban escalofrío, ¿no? 7 secuestros por día, dijo. Y una cantidad de cuestiones que, bueno, se fueron lamentablemente replicando en países como el nuestro, y el delito no ha parado de crecer desde ese entonces. Bueno, yo diría que desde el 85, si tomamos estadísticas, salvo algunas mesetas, el delito no para de crecer. Usted ha sido particularmente duro en estos días también con una carta pública con respecto a que en la policía también hay problemas y los gobiernos tienen problemas para solucionar o gobernar. A ver, yo creo que por ejemplo, yo creo que la Argentina, ya que estamos hablando de Menem y demás, la Argentina tiene y ha ido agudizando a lo largo del tiempo un problema de institucionalidad, un deterioro cultural en el sentido no cultural de poder recitar a Rodó, sino cultural en el sentido técnico, una cultura que se va degradando, y dentro de esa degradación una pérdida de la institucionalidad, el poder judicial, el poder legislativo, todo ese tipo de cosas. Nosotros me parece que no tenemos ese problema. Lo que sí tenemos es un problema de ineficiencia, de un Estado sobredimensionado que se viene arrastrando de mucho tiempo atrás, y yo creo quizá de una rémora en las Fuerzas Armadas y en la policía, quizá de la época del proceso, como se llamaba, que están muy abroqueladas. Son instituciones muy cerradas, donde juegan códigos y costumbres y demás que son muy especiales, ¿no? Que son típicas en esas cosas, pero que están muy agudizadas. Que pueden terminar encubriendo algunas veces. Y bueno, entonces lo que ocurre muchas veces es cuando un civil aterriza en un cargo jerárquico, encuentra grandes dificultades en penetrar eso, en que le canten la justa, diría Jorge. Diría Jorge, ¿no? Y eso es riesgoso, porque no digo que yo no me consta que habrá niveles de corrupción, pero digo, no me consta que tengamos un problema de corrupción decadente en la policía, que no me consta. Pero no me parece que no funciona con el grado de oxigenación que sería ideal, me parece. Le hago un paréntesis para un minuto nada más. ¿Cuál fue su relación con Jorge Valle? Yo tuve una buena relación con Jorge, que en determinado momento se picó por culpa mía. Yo a Jorge lo conocía toda la vida, pero son muy parecidos ustedes. Bueno, él ya ha fallecido, ¿no? Digo por la frontalidad, sí, por decir lo que piensan y por defender lo que piensan. Es mucho mayor que yo. Yo sabía quién era, él sabía más o menos quién era. Pero yo lo conocí realmente cuando entré al Senado. Y ahí conviví con él. Nos hicimos muy amigos, además era un tipo muy ocurrente y muy divertido, ¿no? Tenía una característica, él mismo lo decía, Jorge era brillante,
pero era totalmente asistemático. Por ejemplo, Jorge leía impresionante, como La Calle, la que son dos grandes lectores. Pero Jorge leía de una manera completamente, yo qué sé, desordenada. Nosotros nos prestábamos muchos libros y demás. Y un día vino con Irlanda. Brutal. Y después era un tipo muy inteligente, muy intuitivo, y eso lo llevaba a la debilidad muchas veces de no utilizar mucho tiempo en analizar los temas, en tratar de bajar la pelota con el pecho y patear, cosa que a veces le salía bien y a veces le salía muy mal. Y tenía una técnica que yo me avivé en cierto momento de conocerlo. Yo se lo dije y se reía. Jorge recibía, por ejemplo, lo recibía a usted, periodista y qué sé yo, y le hablaba del problema de la vacuna de la aftosa, por ejemplo, ¿no? Entonces usted salía de la reunión y decía, este tipo es un fenómeno, lo que sabe de ganadería. Bueno, atrás suyo entraba, que yo, Fernando Matos, y le hablaba de periodismo. Entonces salía el tipo, este es una fiera, lo que sabe de periodismo, era un genio. Siempre le hablaba al interlocutor de lo que el interlocutor no sabía, con lo cual quedaba... era un personaje. Una gran técnica. Pausa y venimos con la última parte de la conferencia que hemos elegido hoy. Carlos Menem, cuando era candidato en el 2003. Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Y Menem cerró su alocución con un típico mensaje de alguien que era candidato a la presidencia, ¿no? Estoy leyendo textualmente, dijo que nunca hay que perder la esperanza y habló de la necesaria paz social para poder llevar adelante un país. Esto lo decía Alberdi, un gran político argentino. El político que quiera transformar un Estado debe iniciar el proceso de transformación, pero además pacificar a su pueblo. Quizás a eso hayan obedecido medidas muy duras que yo he tomado durante mi primera gestión. Reformar el Estado, como todo el mundo conoce, y pacificar a Argentina. El doctor Alfonsín dictó las leyes de obediencia debida y punto final, cuestionadas ahora, y como quedaron muchos en libertad y otros detenidos por el mismo delito, yo indulté. No tan solo a los militares, este es el error de muchos, quizás alentado por una prensa amarilla. Indulté a los militares y a los subversivos de aquella época. Conseguí la paz social y a partir de esa paz transformé a Argentina. Y vivimos bien hasta el 10 de diciembre de 1999, cuando empezaron los problemas que actualmente nos aquejan. Por lo tanto, yo creo que hay que tener en cuenta lo que dije en la última parte de mi mensaje. Que Dios bendiga a mis compañeros, que Dios bendiga a mis adversarios, que Dios bendiga hasta a mis enemigos. Es la única forma de que podemos acercarnos aún más los argentinos. Fíjense que los hombres que tienen alguna presencia como un presidente de una nación despiertan grandes amores, pero también grandes odios. Cristo fue a la cruz por culpa de los odios y pues fue rescatado a partir de los amores de la gente que lo seguía a Cristo y después resucitó. Yo tengo la certeza que nuevamente cuando me haga cargo del gobierno voy a tener que repetir lo que dije en el 89. Argentina, levántate y anda. Argentina, levántate y anda. ¿Sabe por qué? Porque guardo la esperanza. Y esto lo aprendí de Alejandro Magno, un general que a los 24 años había dominado ya todo el mundo conocido. Cuando él iba a combatir, se desprendía de todos sus bienes, se lo entregaba a los soldados. Y le preguntaban a Alejandro, Alejandro, ¿qué guardas para ti? Yo guardo para mí la esperanza. Y este argentino, uruguayo también, porque me siento uruguayo en este momento y en todos los momentos, guarda para sí la esperanza y guarda la esperanza del pueblo argentino. Muchísimas gracias. Gracias a usted.
Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM. Bueno, Argentina es un país muy particular, sobre todo porque mantiene su religión oficial. Y allí Menem parafraseó a Jesucristo, dijo: voy a tener que hacer como en el 89 si gano. Varias veces dijo: me siento candidato, y decir la famosa frase: Argentina, levántate y anda. Tenía muchas de esas cosas, ¿no? Tuvo una famosa entrevista cuando el periodista le preguntó cuál era su libro de cabecera y dijo Sócrates, que nunca había escrito nada, por supuesto, ¿no? Pero me flotaba arriba de todas esas cosas, no me importaba nada. Tremendo, no me acordaba de eso. Sí, era el rey de la frase, de los lugares comunes, además. Usted se me adelantó a lo que era el cierre, esa Argentina de los 90s. ¿Qué paralelismo puede tener, más allá de lo que usted decía, que no resuelven temas de fondo, que van apagando incendios, con este presente? Da la impresión, hablando de afuera hay que ser también cuidadoso y respetuoso, pero bueno, pero da la impresión de que le ocurre a la Argentina, por ejemplo, algo similar a lo que le ocurre a Italia, pero de alguna manera peor. Y es que el sistema político, la vida política, la clase política, como se dice, que es un pésimo término, discurre por ciertos caminos y el país trata de discurrir por otros, ¿no? Y en muchos casos la preocupación del país es cómo defenderse de las consecuencias de esa vida política, ¿no? Y eso hace que las transformaciones y las adaptaciones a la realidad sean muy difíciles, ¿no? A Italia la favoreció la Unión Europea, que le achicó el espacio de chiveo de los sucesivos gobiernos y de los acuerdos políticos y de los gobiernos que duran 20 días y qué sé yo. La Argentina no tiene ese constreñimiento y entonces de alguna manera como que está cada vez más lejos el estamento político estatal de la vida de la sociedad. Y yo creo que si un gobierno no consigue captar a la sociedad, es imposible que gobierne. La Argentina está en el síndrome de los planes de gobierno. Entonces tenemos un plan fiscal y un plan monetario y un plan tal y cual. Macanudo, pero no es suficiente ni para empezar. Y no ha habido un gobierno, yo qué sé, no sé desde cuándo, probablemente desde Alvear, que realmente, o desde Perón, pero para mal, que haya captado... Estamos hablando casi de 100 años entonces. O sea, que haya captado a la sociedad y la haya liderado, no queriendo forzarla o esquilmarla o castigarla, sino liderarla hacia la realidad. Y eso no ha ocurrido y no da la impresión, no ocurrió con Macri tampoco, que parecía, viniendo de afuera, porque tenía las condiciones, había ganado contra un sistema que tenía las condiciones de decir, bueno, ahora vamos para otro lado, yo se los voy a explicar, yo me pongo adelante, y no. Terminó esclavo de las situaciones políticas, del corporativismo, de la patria contratista, de todas las maneas que tiene la Argentina, y fracasó, ¿no? Doctor de Posadas, le quiero agradecer especialmente en nombre de ADM estos minutos. Mucho gusto, encantado. Y a ustedes por haber compartido con nosotros otra disertación, otra conferencia memorable de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Hasta aquí, la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay presentó Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Colección de oro. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Auspiciaron este programa Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Banco de Seguros del Estado, con BSE, estás tranquilo. Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. CASMU, estamos para cuidarte. EduSchool, para todo el camino. Intendencia de Montevideo. Alfa FM 963, en sintonía contigo.